como una verdad oculta transformó a mi abuela. El increíble plan que revele la herencia familiar era una tarde típica en el pequeño pueblo de San Pedro, donde los colores vibrantes de las tradiciones se entrelazaban con las ilusiones de sus habitantes. Doña Rosa, una abuela de 70 años, estaba en la cocina mientras la suave fragancia de tamales recién hechos se mezclaba con el sonido de risas de sus nietos en el patio. Con sus manos arrugadas, caricias de amor y esfuerzo, amasaba la masa con cuidado. Todo en su vida había sido familia, esfuerzo y enseñarle a sus 5 nietos la importancia de valorar lo que realmente importa. Cada platillo cocinado era una historia, una lección de amor y sacrificio. Sin embargo, lo que no sabía era que pronto su vida cambiaría para siempre. Mientras revisaba viejos documentos en un baúl familiar, sus dedos temblorosos encontraron una carta amarillenta, ocultando un legado familiar, un terreno que pertenecía a su abuelo. La emoción le embargó, al imaginar cómo ese espacio podía ofrecer un futuro mejor a sus amados nietos, pero un lado de su corazón estaba en conflicto. El pueblo, con sus días soleados y noches estrelladas, veía a la familia como un tesoro, un lugar sagrado donde el amor, la dignidad y las raíces dejaban huella en cada corazón. Pero el dilema comenzaba con el rumor de su descubrimiento. La noticia corrió como pólvora, y un pariente lejano llegó decidido a reclamar lo que consideraba suyo. Un aire gélido se apoderó del ambiente, creando tensiones entre familiares que habían compartido tantas alegrías. Pedro, su hijo, se encontraba en una encrucijada. Podría vender el terreno a un desarrollador que prometía riqueza y prestigio. Pero la esencia de su familia estaba en esa tierra, que había sido testigo de risas y lágrimas. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Las voces en la plaza se alzaban, entusiasmadas y tensas, hasta convertirse en un clamor que reverberaba en los corazones de los pobladores. Doña Rosa, con la mirada brillante y el corazón palpitante, se levantó para hablar. Su voz temblaba al principio, pero pronto se convirtió en un poderoso himno por la unidad familiar. Los recuerdos de su infancia, de su abuelo que le enseñó el valor del amor y la unión, fluyeron como agua de un manantial. La plaza, poblada de amigos y vecinos, escuchaba en silencio, con lágrimas en los ojos, mientras ella planteaba una pregunta eterna: ¿qué es realmente la herencia? La atmósfera estaba cargada de emoción, y en ese momento crítico, una revelación asomaba en el horizonte. El verdadero significado del legado podría ser más grande de lo que todos imaginaban. Doña Rosa sabía que su decisión podría cambiarlo todo, no solo para su familia, sino para toda la comunidad. ¿Elegiría el amor o la riqueza? La historia de su vida estaba a punto de dar un giro monumental, y el eco de su elección resonaría en cada rincón del pueblo. En la plaza, las miradas se cruzaron, las inquietudes se palpaban. ¿Qué camino llevaría a Doña Rosa? Todo estaba por definirse. La plaza, llena de rostros familiares, parecía contener el aliento. Doña Rosa se detuvo, observando a cada uno de sus nietos, tan llenos de vida y promesas. Sus ojos húmedos se llenaron de amor y preocupación. La decisión que tenía que tomar pesaba como una roca en su pecho. Detrás de ella, su hijo Pedro permanecía en silencio, con los ojos reflejando una mezcla de inseguridad y urgencia. Sabía que su madre era el alma de la familia, pero esta vez, el peso del tiempo y las expectativas se sentía abrumador. ¿Qué es lo que realmente queremos?, preguntó Doña Rosa, mirando a la multitud. ¿Qué haremos con esta herencia, esta tierra que guarda nuestras risas, nuestras lágrimas? ¿La venderemos para buscar un camino fácil, o la preservaremos para las próximas generaciones? Un murmullo se extendió entre la gente. Algunos asentían con la cabeza, otros discutían en voz baja. Los niños, ajenos a la gravedad de la situación, jugaban en un rincón, recordándole a todos que la esencia de la vida familiar fluía a través de esos momentos sencillos. Era un recordatorio de que, a veces, lo más valioso no se podía medir en dinero. Pedro finalmente tomó la palabra, su voz temblorosa. Mamá, estoy consciente del legado. Pero también tengo que pensar en el futuro. Hay oportunidades que pueden ofrecernos algo mejor. Sus palabras cargaban un peso de verdad, pero al mismo tiempo,
Era un eco de lo que doña Rosa temía. La ambición chirría en su corazón como una alarma, mientras la comunidad escuchaba expectante. Pedro, interrumpió ella, esta tierra ha visto crecer a nuestra familia. Cada árbol, cada rincón, cada piedra tiene un recuerdo. Y las oportunidades llegan y se van. Pero la familia es lo que perdura. La emoción de sus palabras comenzó a resonar con fuerza. Las cabezas se movían en acuerdo, los rostros mostraron una mezcla de angustia y esperanza. Sin embargo, era difícil no imaginar lo que el desarrollo traería: empleos, dinero, riqueza. ¿Realmente vale la pena arriesgar nuestra herencia por algo tan incierto?, se preguntó doña Rosa, y un susurro se alzó entre los asistentes, como una ola que corría por la multitud. Una mujer del pueblo, doña Elena, se atrevió a hablar. Cada quien tiene su visión de la vida, pero no podemos olvidar que esto es más que solo tierra. Es nuestra historia, nuestro hogar. Sus palabras, sencillas, despertaron un sentimiento de lucha en muchos corazones. Los niños seguían jugando, ajenos a las tensiones, pero sus risas eran como luces en medio de la tormenta emocional. Los rostros de los adultos se transformaron, reflejando un deseo profundo de mantener viva la esencia de sus antepasados. Aquello era un llamado a la acción, y la pregunta de doña Rosa resonaba en cada rincón: ¿estamos listos para luchar por lo que realmente importa? Mientras la conversación pulsaba a su alrededor, el pariente lejano que había reclamado el terreno apareció nuevamente en la plaza, con una actitud desafiante. Soy el legítimo heredero. No pueden simplemente olvidarse de las leyes. Esto es mío. Una tensión eléctrica estalló en el aire, y las sonrisas se transformaron en miradas hostiles. Doña Rosa sintió como su corazón latía más fuerte. Aquí estaba, a punto de enfrentar no solo un desafío por su legado, sino también una lucha por su comunidad. Lo que realmente está en juego aquí es más que un terreno, pensó, y su determinación comenzó a forjarse como acero. Delante de ella se avecinaba una tormenta, y sabía que debía enfrentarse ante la adversidad. ¿Sería capaz de unir a su familia y su comunidad en esta lucha? El momento de la verdad se estaba acercando, y la voz del pueblo resonaba clara y fuerte. ¿Sería este el comienzo de una batalla que cambiaría sus vidas para siempre? La tensión en la plaza era palpable. Doña Rosa sintió como el aire se tornaba espeso y sus pulmones parecían fallarle. A su alrededor, sus vecinos y amigos intercambiaban miradas de incertidumbre. No solo era su legado lo que estaba en juego, era el futuro de todos. El pariente lejano, Javier, alzó la voz nuevamente, desbordando una arrogancia que provocaba un escalofrío. La ley está de mi lado. Ustedes, aferrándose a recuerdos, son solo un obstáculo en el camino del progreso. Las palabras resonaban, como un eco brutal en el corazón de la multitud. Un murmullo de descontento surgió entre la gente. La idea de la ambición ciega chocaba con la rica herencia que todos habían construido juntos. Los murmullos adquirían forma, como corrientes eléctricas cargadas de emociones encontradas. ¿Qué le daría un valor real a su vida, el avance material o la esencia de su historia? Pedro dio un paso al frente, su entrecejo fruncido por la preocupación. Javier, no podemos dejar que el dinero y el desarrollo nos roben nuestra identidad. Esta tierra nos ha visto crecer. No es solo un trozo de tierra, es nuestra familia. Su voz resonó firme, aunque temblorosa. Doña Rosa miró a su hijo, y en ese instante, vio reflejado en él su propio futuro. Ella había vivido su vida defendiendo a aquellos que amaba, pero ahora esa lucha se extendía a todas las generaciones. Miró a sus nietos, su risa inocente llenando el espacio que tanto apreciaba. No podemos ceder a la avaricia, murmuró al público, su voz entrelazada con el fervor de la comunidad. Entonces, algo inesperado sucedió. Una de las niñas, Carla, interrumpió el clamor. Pero abuelita, ¿y si vendemos la tierra y luego le pedimos a Javier que nos deje un espacio para jugar? Así podremos tener parque y muchas sorpresas. Su voz, tan pura y alegre, trajo un destello de luz entre la tensión. Todos se quedaron en silencio, cada uno contemplando lo que trascendía más allá de la tierra. No se trata solo de un lugar, reflexionó doña Rosa para sí. Las risas de sus niños eran poderosas, evocaban una conexión más allá de lo material. Eran los verdaderos herederos de su legado. El murmullo de la familia comenzó a transformarse en conversaciones más profundas. Podríamos encontrar un equilibrio, propuso doña Elena, mirando cada rostro. Quizá no todo esté perdido si logramos un acuerdo.
La incertidumbre se comenzaba a transformar en esperanza. Javier, incapaz de ignorar el cambio, frunció el ceño. Pero el viento ya había comenzado a soplar en otra dirección. La comunidad empezaba a unirse. Tal vez podríamos contemplar la posibilidad de formar una cooperativa, sugirió uno de los jóvenes del pueblo. Las voces se entrelazaban, y el eco de su deseo resonaba. Doña Rosa sintió una brisa cálida envolverla, como si el universo le diera aliento. Aquí estaba, en medio de sus seres queridos, y el espíritu de su familia comenzaba a resurgir de las cenizas de la duda. Se dio cuenta de que no estaba sola, que su lucha había despertado un sentido colectivo en todos. Sin embargo, apenas podía vislumbrar el camino a seguir. La batalla aún no había terminado. Mientras las miradas se entrelazaban, Doña Rosa se dio cuenta de que necesitaba más que palabras para enfrentar a Javier. Necesitaba una estrategia, un plan que involucrara no solo a su familia, sino a toda la comunidad. Lo que empezamos aquí puede ser el comienzo de algo más grande, pensó mientras el murmullo se apoderaba de la plaza. Cada vez más personas se unían a la conversación, y el horizonte se iluminaba de un nuevo amanecer. Pero, ¿y si Javier no está dispuesto a escuchar?, se preguntó en silencio. La incertidumbre la envolvía una vez más. Ese desafío podía escalar rápidamente, y ya no dependía solo de su decisión. Mientras la plaza resonaba con decisiones en camino, un silencio repentino se vislumbró cuando una figura del fondo comenzó a avanzar. Era la madre de Javier, con unos papeles en la mano. La mirada de preocupación en su rostro hizo que el corazón de todos se detuviera. Tengo algo que contarles, comenzó, y el ambiente se transformó en expectante. Doña Rosa no podía imaginar lo que estaba a punto de revelarse, pero una sensación de inquietud la embargó. Lo que venía podía cambiar el rumbo de todo. La madre de Javier, doña Elvira, avanzaba con pasos lentos y decididos, sus manos firmemente agarrando los papeles. La tensión era tan palpable que algunos comenzaron a contener la respiración, como si un imborrable secreto estuviera a punto de desvelarse. Por favor, escuchen, comenzó, su voz temblando ligeramente, pero con una firmeza inquebrantable. Lo que tengo aquí no es solo un documento. Es la historia de nuestra familia, un legado que ha permanecido oculto por años. Doña Rosa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué podía contener aquel papel que cambiaría todo? Cuando mi esposo falleció, me dejó este testamento, pero decidí no revelarlo, pensando que lo mejor para todos era dejar reposar las viejas disputas. Doña Elvira hizo una pausa, mirando a cada uno de los rostros presentes. Pero ahora, veo que esta tierra está en peligro. Y todos merecen conocer la verdad. El murmullo resurgió entre la multitud. Doña Rosa, ansiosa, se acercó un poco más. ¿Qué dice ese testamento?, preguntó, casi en un susurro. Con un movimiento lento, doña Elvira desenrolló el papel. Aquí se menciona que la tierra debe pertenecer a quienes verdaderamente valoran lo que representa a nuestra familia y a nuestra comunidad. No se puede vender sin el voto unánime de todos los descendientes. Las palabras flotaron en el aire como un susurro de esperanza. Varias miradas se volvieron hacia Javier, quien mantenía el ceño fruncido, incapaz de procesar la revelación. Eso es un delito, respondió, aunque su voz sonaba más insegura de lo que pretendía. Doña Rosa, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, sintió que una chispa de esperanza renacía en ella. ¿Estás diciendo que podemos luchar contra este abuso?, preguntó, casi con incredulidad. Exactamente, afirmó doña Elvira, ahora llena de determinación. Aquellos que han vivido aquí, que han crecido en este lugar, tienen el derecho a decidir su destino. No es solo una propiedad, es nuestra historia, nuestra vida. La emoción en la plaza se transformó. Algunos comenzaron a aplaudir, otros a murmurar entre sí con renovado vigor. Pedro intervino nuevamente, esto es lo que necesitamos. La unión de todos nosotros, como una familia, para reafirmar nuestras raíces. Doña Rosa sintió un arrobo en su pecho. Que las palabras de su difunto esposo ahora resonaran en el corazón de todos era un regalo invaluable. Era la oportunidad perfecta para unir a todos, sin distinción de intereses. La comunidad se estaba reconfigurando en tiempo real, y por primera vez en mucho tiempo, la esperanza parecía más fuerte que el miedo. Debemos reunirnos para discutir el siguiente paso, propuso una joven del pueblo, su voz vibrante. Este testamento no solo nos protege, también nos da la oportunidad de construir juntos lo que este lugar puede ser.
Un verdadero hogar donde nuestros niños puedan jugar, donde todos tengamos un lugar. Pero en ese instante, el rostro de Javier se tornó gris, su mirada era de desprecio y rabia. No piensen que esto quedará así, dijo mientras su voz estallaba con rabia contenida. Pelearé hasta el final, revelaré lo que sea necesario para hacerme con esta tierra. Ese desafío encendió una nueva llama de temor en algunos, mientras que otros sentían la necesidad de defenderse. Doña Rosa se sintió abrumada. Por un lado, había una luz de esperanza y de autenticidad. Pero por otro, la amenaza de Javier seguía ahí, siempre al acecho. Javier, esto es más grande que tú, trató de hacerle entender Pedro, aunque su voz se desdibujaba en la creciente agitación. La plaza se convertía en un campo de batalla emocional. Doña Elvira, aún con el documento en su mano, observó el panorama. No debemos dejar que el miedo nos paralice. Este es el momento de actuar todos juntos. La mayoría no votará por intereses personales, sino por amor a nuestra historia. Las palabras resonaron con fuerza, y una atmósfera de unidad comenzó a formarse. La comunidad, antes desmotivada, recuperaba su espíritu colectivo. Eran más que solo vecinos. Eran familia, pero mientras las voces se unían en un clamor por la justicia, un grito desgarrador rompió el aire. La angustia de una madre, quien alzó su rostro hacia el cielo, resonó en el corazón de todos. ¿Qué pasará si él tiene razón?, cuestionó, su voz llena de desasosiego. Doña Rosa miró a su alrededor, sintiendo el peso de la duda, y la incertidumbre de lo que vendría a continuación. La lucha apenas comienza, pensó, mientras sentía la realidad de que no había vuelta atrás. El curso de sus vidas, de su comunidad, estaba a punto de cambiar radicalmente. La pregunta flotaba en el aire, ¿estarían todos dispuestos a pelear por lo que realmente valoraban? Mientras la plaza vibraba con emociones enfrentadas, una sombra se deslizó por el lado, casi desapercibida. Alguien más escuchaba, alguien que podría cambiar el rumbo del conflicto aún antes de que comenzara. Doña Elvira sintió que la atmósfera en la plaza se tornaba densa. Las palabras de la angustiada madre resonaban en su corazón. Pero no era solo el miedo, también había esperanza. Aquella sombra había alimentado un impulso, una necesidad de actuar. La reunión fue convocada para el día siguiente. Doña Rosa se despertó antes de que saliera el sol, con el corazón acelerado. En su mente, las imágenes de la plaza la llenaban de una mezcla de emoción y temor. Mientras preparaba su café, recordó las risas de los niños en el campo, jugando entre los árboles viejos. No puedo permitir que esto se pierda, pensó, casi en un susurro. Las horas pasaban lentas y minuciosas. La gente comenzaba a llegar. Al llegar a la plaza, vio caras conocidas, rostros que compartían su historia, su cultura y su lucha. La tensión estaba presente, pero también un fuego renovador. Todos hablaban al unísono, compartiendo sus preocupaciones, pero también sus esperanzas. Doña Elvira tomó la palabra de nuevo, con un brillo en los ojos que nadie había visto antes. Hoy decidimos nuestro destino, empezó, su voz resonando como un tambor firme. Este no es solo un testamento, es nuestra oportunidad de construir el futuro que nuestros hijos merecen. Las palabras eran como un bálsamo para los corazones desgastados por el miedo. Fue en ese momento que Javier se hizo presente, cruzando los brazos, esa mirada desafiante dibujada en su rostro. ¿Realmente creen que pueden ganarle a un abogado? No son más que un grupo de personas desgastadas por la vida. Su risa burlona resonó como un eco. Doña Rosa sintió que su estómago se contraía. ¿Cómo podían contestar a eso? Pero no se dejó vencer. Se levantó y dio un paso al frente, sintiendo el apoyo de los demás. No somos solo un grupo. Somos una comunidad. Si luchamos juntos, no hay abogado que nos detenga. Nuestro amor por esta tierra y su historia es la mejor defensa. La multitud se llenó de murmullos de aprobación, las miradas se afianzaron en Doña Rosa, sus corazones latiendo como un solo ser. La emoción se palpaba en el aire, el pueblo comenzaba a unirse. Pero el temor de Javier no se apagaba. Pueden gritar todo lo que quieran, pero yo tengo la ley de mi parte, lanzó como un dardo traicionero. La multitud se sumió en un silencio tenso, y Doña Rosa sintió una ola de impotencia. Pero otra voz se alzó, fue Pedro, quien con paso firme se acercó a Javier. Quizás tú tengas la ley, Javier, pero nosotros tenemos la razón, contestó, su mirada fija. Te olvidaste de una cosa, esta tierra no solo tiene valor monetario. Tiene memoria,
y no la dejaremos caer en manos ajenas. El clamor de la gente volvió a estallar, fortaleciendo sus corazones. Ante esa unión, Javier comenzaba a tambalearse, su rostro se tornaba pálido. El temor no era solo de ellos, él sentía la presión de su propia arrogancia. Todo esto es un juego, Tati, murmuró a sí mismo, tratando de convencer su propia incertidumbre. Mientras tanto, la comunidad siguió creciendo en determinación. Fue entonces cuando la sombra que se había deslizado entre ellos dio la cara. Una mujer de aspecto decidido se acercó, desentonando con la chaqueta elegante que llevaba. Lo siento por la interrupción, dijo con una voz clara que cortaba el aire. Soy Valeria, abogada, y he escuchado todo. Si están listos para luchar, estoy aquí para ayudar. Una búsqueda desde el interior de cada alma se encendió al escuchar su promesa. La pregunta no solo era si estaban listos para pelear, sino si también serían capaces de enfrentarse a Javier y desatar la verdad que llevaban dentro. Mientras el murmullo crecía por el inusitado apoyo, el aire se cargaba de nuevas posibilidades. Pero Javier, sintiendo la presión del momento, no se quedaría de brazos cruzados. Con un golpe seco, su voz atronó: no permitiré que me saquen de aquí. Esta será una guerra, y les puedo asegurar que no voy a perder. La pregunta flotaba en el aire, como una nube oscura que amenazaba la esperanza. ¿Cómo responderían? ¿Qué sacrificios estarían dispuestos a hacer? ¿Para proteger lo que realmente valoraban? Sin duda, la lucha apenas comenzaba. El murmullo de la multitud se intensificó, como si el viento mismo susurrara sus inquietudes y anhelos. Valeria, con la determinación escrito en su rostro, se movió hacia el centro de la plaza. Doña Rosa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La llegada de Valeria era una chispa en medio de la tormenta, pero ¿sería suficiente para mantener encendida la llama de la resistencia? Escuchen, comenzó Valeria, con una seriedad que capturó la atención de todos. La ley puede ser fría, pero también puede ser justa. Hay más de una manera de luchar. Ustedes tienen la historia, el amor y la pasión de su lado. Vamos a usarlo. Su voz resonó con fuerza y cada palabra se sintió como un latido compartido, un latido que unía a la comunidad. Mientras Valeria planteaba su estrategia, Doña Rosa se dio cuenta de que la adversidad había sacado lo mejor de ella. Esto no solo se trata de un terreno, susurró. Esto es sobre lo que somos. Esta tierra es un hogar, un lugar donde nuestras raíces se entrelazan. Y como esta comunidad, vamos a defenderlo. Javier, cada vez más agitado, fruncía el ceño y miraba a su alrededor. Su confianza empezaba a quebrarse. ¿Creen que pueden cambiarlo todo hablando? No saben con quién están tratando. La inseguridad se reflejaba en sus ojos, aunque intentaba esconderla detrás de su arrogancia. La presión aumentaba. El pequeño grupo de ancianos, mujeres y niños que sostenían su futuro en sus manos, se aferraba a la esperanza con más fuerza que nunca. La energía que pulsaba en la plaza era palpable, como un hilo invisible que conectaba cada corazón presente. Cada uno de nosotros tiene algo que aportar, dijo un hombre mayor del fondo, con la voz entrecortada. Pero más allá de eso, tenemos una historia que contar, una historia que no podemos permitir que Javier la borre con un puñado de documentos. Las palabras se entrelazaban, formando un tejido de convicción y fuerza. Los murmullos de apoyo crecían y se convertían en una sinfonía de unidad. Doña Rosa, con lágrimas en los ojos, sintió como cada latido de su corazón resonaba en los de los demás. Nos unimos por nuestros hijos, por el futuro que este lugar representa, añadió, poniéndose al frente. No dejaremos que el miedo nos divida. Mientras Valeria organizaba a los presentes, Javier observaba con creciente desesperación. Este no es un juego, es una guerra, repitió, cada palabra un intento de intimidar a la multitud. Sin embargo, el eco colectivo de la comunidad se alzó por encima de sus dudas. No podían permitir que el miedo se apoderara de ellos. En ese momento, un joven, Santiago, que había permanecido en silencio hasta entonces, alzó la mano. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos asegurarnos de que se escuche nuestra voz? Su simple pregunta resonó con la urgencia de todos. La esperanza había encontrado su camino a través de la incertidumbre. Valeria sonrió, reconociendo el momento decisivo. Necesitamos un plan concreto. Vayamos ante las autoridades, presentemos pruebas de lo que esta tierra significa para ustedes. Narremos la historia de cada uno de ustedes, porque esa es la verdadera defensa. Con cada palabra, el viento parecía cambiar.
Era un impulso hacia adelante, un llamado a transformar el temor en acción. La comunidad estaba lista para dar la pelea, pero aún quedaba una sombra que acechaba en el horizonte. ¿Estaría Javier dispuesto a jugar su última carta? Al caer la tarde, una profunda calma llenó la plaza, pero bajo la tranquilidad, el pulso de la lucha inminente latía con fuerza. Aquellos que habían estado en la sombra ahora estaban en el centro de la luz, y lo que ningún documento podría desmentir era la pasión de quienes se estaban levantando. Sin embargo, en una esquina del pueblo, más allá de las miradas esperanzadas, se susurraban rumores de algo que podría cambiarlo todo. Los secretos que se mantenían ocultos, listos para salir a la luz, y ese descubrimiento podría ser la clave para ganar la batalla o, en su defecto, el principio de una guerra aún más complicada. ¿Qué secreto se asoma en el horizonte?, se preguntó doña Rosa, mientras observaba a la multitud unirse en un solo grito de unidad. ¿Era posible que la verdad fuera su mejor aliada en este combate? La mañana siguiente llegó con un cielo gris oscuro que parecía reflejar la tensión en la plaza. Las nubes pesadas amenazaban lluvia, pero también albergaban un sentido de renovación. Valeria se reunió con doña Rosa, Santiago y otros miembros de la comunidad en la vieja casa de la abuela. Aunque el edificio estaba un poco deteriorado, su esencia seguía viva, un testimonio del pasado y de la lucha que se avecinaba. Necesitamos encontrar ese legado, dijo Valeria al abrir la puerta con cuidado. El chirrido de las bisagras resonó como un eco del pasado, invitando a los presentes a cruzar el umbral hacia la historia. Es hora de descubrir qué nos dejaron nuestros antepasados. Doña Rosa respiró hondo, sintiendo la mezcla de nostalgia y determinación. Ella había oído historias, rumores de una antigua escritura firmada por sus abuelos que podría probar la propiedad de la tierra. No creo que esté aquí, pero nunca está de más buscar, comentó, mientras los demás seguían su ejemplo. Mientras escudriñaban en los rincones polvorientos y en los estantes cargados de recuerdos, el grupo se llenó de anécdotas. Recuerdo que mi abuelo solía contarme cómo ellos lucharon por este lugar, dijo Santiago, mientras levantaba un libro viejo de la mesa. Siempre decía que cualquier lucha vale la pena si se hace por amor. Las palabras de Santiago resonaron, encendiendo algo en el corazón de todos. Cada relato era una pequeña chispa que alimentaba el fuego de la resistencia. Al revisar un viejo baúl en un rincón, doña Rosa descubrió una caja cubierta de telarañas. Su corazón se aceleró. Esto podría ser lo que estamos buscando, exclamó con un brillo en sus ojos, con manos temblorosas. Abrió la caja y encontró varios documentos amarillentos, junto con fotografías de su familia en la tierra que habían cultivado con tanto ahínco. Miren, gritó, sosteniendo uno de los papeles. Aquí están las firmas de mis abuelos, los títulos de propiedad. Nadie puede quitarnos esto, es nuestra historia, nuestra vida. Valeria leyó el documento en voz alta, cada palabra se sentía como un pacto sagrado. La comunidad, que se había reunido detrás de ellos, comenzaba a murmurar entre sí, creciendo la esperanza en sus corazones. Las memorias del pasado les estaban dando fuerzas para enfrentarse a Javier y a todo lo que representaba. Sin embargo, la emoción fue interrumpida por un golpe en la puerta. Era Javier, con su típica mirada desafiante, las manos en los bolsillos y una sonrisa arrogante que desnudaba su desdén. ¿Qué tienen ahí?, preguntó, intentando mantener la apariencia de control mientras su voz temblaba ligeramente. La atmósfera se congeló. Las miradas se encontraron, la tensión palpable llenaba el aire. Nada que te concerne, Javier, respondió Valeria con firmeza, defendiendo la unión de su gente. Pero Javier no estaba dispuesto a retroceder, y su presencia era una amenaza inminente. ¿De verdad piensan que pueden desafiarme? No saben con quién se están metiendo, desafió, antes de lanzar una mirada fría a doña Rosa. ¿Crees que esos documentos tienen valor? Puedes intentar lo que quieras, pero yo tengo el poder y el dinero. Valeria sintió como su corazón latía con fuerza. No se trata de dinero, se trata de justicia y de nuestras raíces. Ustedes no pueden borrar lo que somos ni lo que hemos construido juntos. Mientras las palabras flotaban en la sala, todos sabían que el enfrentamiento no era solo entre Valeria y Javier, sino entre la esperanza de una comunidad unida y la arrogancia de un hombre que se sentía intocable. El futuro de la tierra pendía de un hilo, y cada decisión que tomaran en las próximas horas sería crucial. En ese instante, Santiago dio un paso al frente. No solo defendemos lo que nos pertenece, sino también luchamos por nuestra historia. Ustedes no pueden vencer un legado, declaró, cada sílaba vibrando con convicción. La tensión aumentaba, y todos en la habitación sintieron que el desenlace estaba cada vez más cerca.
¿Sería este el momento en que la verdad saldría a la luz y cambiaría el curso de su lucha? ¿O habría un giro inesperado en esta batalla por la justicia? Todo dependía de cómo manejarían el enfrentamiento que se estaba desarrollando. El silencio que siguió a las palabras de Santiago era ensordecedor. Las miradas se centraron en Javier, que se mantenía en la puerta como una sombra amenazante. La tensión era palpable, un hilo delgado que podía romperse en cualquier momento. Valeria podía sentir como el sudor le perlaba la frente, pero no se dejaría intimidar. ¿Realmente crees que tienes el poder para detenernos?, le preguntó, su voz firme y clara. Nosotros somos más que simples papeles y tierras. Somos una comunidad, unida por nuestras raíces y nuestra historia. Javier soltó una risa burlona. Ese sentido de comunidad no vale nada al lado de mi dinero y mis conexiones. ¿Creen que esos documentos van a hacer diferencia? La justicia no es más que un concepto abstracto para gente como ustedes, respondió, dejando caer sus palabras como si fueran piedras. Doña Rosa dio un paso adelante, decidida. El poder del dinero es efímero, Javier. La historia siempre encontrará la manera de resurgir. Estas escrituras son solo el comienzo. Nuestro legado es más fuerte de lo que imaginas. Las palabras de la anciana resonaron en la sala. Había un aire de desafío en su tono, uno que comenzó a calar en el ánimo de aquellos que la rodeaban. La comunidad se aglutinaba a su alrededor, formando un escudo contra la presencia de Javier. Era un recuerdo de cuán unidos podían estar ante la adversidad. Sin embargo, Javier no parecía dispuesto a retroceder. Vamos a ver cuán lejos llegan con bonitas palabras y documentos viejos, dijo mientras retrocedía de la puerta, sus ojos fríos reflejando el desprecio que sentía por la comunidad. Pero no olviden, siempre tengo un as bajo la manga. Con eso, se dio la vuelta y salió de la casa, dejando una atmósfera pesada de incertidumbre detrás de él. La puerta se cerró con un estruendo, como un grito resonando en la mente de todos, y se sintieron atrapados en un laberinto de miedo y esperanza. Valeria, sin embargo, no perdió su enfoque. Miró a su alrededor, sintiendo la determinación que brotaba del resto del grupo. No podemos permitir que su arrogancia nos venza. Debemos actuar, y rápido. Es hora de demostrarle que hemos venido para quedarnos. Santiago asintió, su mirada llena de fervor. Hay que llevar estos documentos a la ciudad. Necesitamos apoyo legal, y no podemos dudar. Si despertamos a la comunidad, tal vez logremos algo más grande que solo nuestras tierras. Esto puede ser un movimiento, un renacer. La idea iluminó los rostros de los presentes. Doña Rosa sonrió, sintiéndose más fuerte. Sí, debemos contar nuestra historia. Debemos hacer que el resto de la comunidad vea la verdad de lo que está en juego. Mientras discurrían sobre los pasos a seguir, Valeria sintió como el aliento en la habitación se tornaba más ligero. Había un calor en ellos que la envolvía, una energía que comenzaba a transformar su miedo en acción. El plan se iba gestando, delineado entre ideas y esperanzas, cuando de repente, un sonido en el exterior les hizo sobresaltar. Miraron por la ventana y vieron a un grupo de personas acercándose, portando pancartas y gritando consignas. La comunidad había llegado a la plaza, unida y decidida a dar la cara. Valeria sintió su corazón latir con fuerza mientras tomaba la mano de Doña Rosa. Mira, no estamos solos, le dijo. Pero al girarse hacia los demás, algo la hizo detenerse. La mezcla de emoción y miedo golpeó su pecho. ¿Podrían realmente ganar esta lucha? Los murmullos se intensificaron, y uno de los líderes del grupo se detuvo frente a la casa. Estamos aquí para apoyarles. No se enfrentan a esto solos. La respuesta retumbó en el aire, haciéndola sentir como si cada palabra empujara una marea de esperanza hacia adelante. Sin embargo, en el fondo de su ser, Valeria sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Podrían realmente hacer frente a Javier y a las fuerzas que lo respaldaban? Dando un paso al frente, sintió una oleada de determinación. La lucha por su herencia y su identidad estaba sobre el filo, y el verdadero desafío estaba por venir. Con la comunidad a su lado y el legado en sus manos, se sentía lista para lo que se avecinaba. Pero en ese momento, mientras se preparaban para unirse a la plaza, las palabras de Javier resonaron en su mente. Siempre tengo un as bajo la manga. ¿Qué podría haber planeado Javier para desbaratar sus esfuerzos? ¿Qué estrategias usaría él en el siguiente movimiento? Las preguntas colgaban en el aire como nubes de tormenta, y la lucha continuaría.
El viento soplaba fuerte en la plaza, agitando las pancartas mientras la multitud se reunía en un murmullo constante de solidaridad. Valeria sintió que su corazón vibraba al ritmo de los pasos de la gente. Cada rostro que se acercaba cargaba el peso de una historia, una herencia que también era suya. La fuerza de la comunidad comenzaba a infundirle un nuevo sentido de propósito. Nuestra tierra. Nuestra historia, gritaban algunos, levantando los puños en señal de resistencia. Valeria respiró hondo, sintiendo como el aire fresco le llenaba los pulmones. Lucharía por ellos, por su abuela, por su familia. Cada palabra en el aire parecía un mimo a su propia voz interna, un eco de determinación que recordaba a todos que no estaban solos. Mientras cruzaban el umbral de la puerta, un torrente de energía les envolvía. Santiago se colocó al frente, como un líder nato que había despertado un fuego en el corazón de todos. Juntos somos más fuertes. Si Javier quiere enfrentarnos, que venga. Estamos listos para luchar por lo que es nuestro. Valeria terminó de empacar los documentos y se acercó a su abuela, que parecía más serena de lo habitual. ¿Estás lista, abuela?, preguntó, y doña Rosa sonrió, con los ojos brillantes. La historia nos respalda, querida. Nunca he tenido miedo de enfrentar a un enemigo. Al salir de la casa, la comunidad se unió en una carabela que serpentearía hacia el centro de la ciudad. La emoción era palpable, sus pasos resonaban como un tambor de guerra, marcando el compás de su lucha. Cuantos más se unían, más fuerte se sentía el ambiente. Valeria podía ver la determinación en cada rostro. Pero había un hilo de preocupación en su pecho, una sombra que no se disipaba. Al llegar al centro, el grupo se detuvo en la plaza principal, un vasto espacio que normalmente vibraba con la música y la risa. Ahora, estaba lleno de inquietud. Se colocaron en círculo, formando un frente unido. Santiago tomó la palabra, con la voz firme y clara. Hoy, venimos a reclamar lo que es nuestro. No nos detendremos hasta que se reconozca nuestra realidad y se escuche nuestra voz. Las palabras resonaron en el aire como un canto antiguo. La multitud estalló en aplausos y vítores. Sin embargo, en ese momento de victoria, un grupo de hombres apareció al fondo, y Valeria sintió que la tensión regresaba. Eran los hombres de Javier, armados con la misma arrogancia y desprecio que él. Sus rostros eran fríos, imponentes, como murallas de piedra. Valeria intercambió miradas con Santiago. Ambos sabían que esto podía ser un simple juego de palabras si no se tomaban precauciones. La confianza de esa mañana comenzó a oscilar como una hoja al viento. Javier había anunciado que tenía un as bajo la manga, y ahora lo veían implementado en el amplio paso de sus secuaces. Vienen a intimidarnos, murmuró Valeria, mirando a su alrededor. Los gritos de apoyo de la comunidad parecían desvanecerse en comparación al rugido de la incertidumbre que la envolvía. Debemos ser fuertes, insistió Santiago, mirándola a los ojos. No podemos dejar que el miedo nos paralice. En ese momento, algo dentro de Valeria hizo clic. Ella comprendió que el verdadero as bajo la manga no era otro arma, sino la verdad que llevaban en sus corazones. Intentó calmar su mente y enfocarse en el porqué de su lucha. ¿Podría esa misma verdad alinear sus corazones y mantener su espíritu intacto? De repente, recordó las historias de su abuela, historias que hablaban de valentía y sacrificio, y eso la impulsó. No estamos aquí solo por la tierra. Estamos aquí por nuestras vidas y nuestros sueños, exclamó Valeria, levantando la voz, haciéndose eco en la multitud. Los murmullos empezaron a crecer, formando un murmullo imponente que resonaba en la plaza, pero justo en ese momento, un hombre de taxido negro, que parecía ser el portavoz de Javier, alzó la mano para silenciar el clamor. Escuchen. Javier no se irá tan fácilmente. Este no es un juego de niños. Las consecuencias de su resistencia serán severas. Valeria sintió como su estómago se encogía. Las palabras amenazantes pesaban en el aire como una piedra. ¿Estaban listos para el precio que tendrían que pagar por luchar? La emoción seguía creciendo, pero el aire se enfrió con la presencia de la intimidación. Mientras el silencio se apoderaba de la plaza, algo en el rostro de doña Rosa cambió. Estaba contemplativa, mirando hacia el horizonte, donde el sol comenzaba lentamente a ocultarse. ¿Tendría ella quizás una revelación? Cuando Valeria se preparaba para preguntar, la abuela la miró fijamente, y 1000 palabras no pronunciadas parecían danzar entre ellas. Valeria, comenzó doña Rosa, su voz temblando de emoción. He guardado un secreto sobre nuestra familia, uno que podría cambiarlo todo.
Los corazones de los presentes latían con fuerza. ¿Qué verdad tan poderosa podía cambiar el rumbo de su lucha? La tensión estaba a punto de alcanzar su clímax, y la verdad oculta estaba al borde de revelarse, pululando en el aire como una promesa. La plaza estaba en silencio. Todos los rostros se volvieron hacia doña Rosa, expectantes. Ella sintió el peso de cada mirada, y comprendió que este era el momento que cambiaría todo. Lo que he guardado es la historia de nuestros antepasados, de cómo esta tierra fue adquirida y defendida con amor y sacrificio. Su voz tembló, pero había una fuerza en su mirada que atrapó la atención de todos. Sucedió hace generaciones, continuó, su corazón latiendo acelerado. Mi abuelo, Miguel, luchó en su tiempo para proteger esta tierra. No solo era un terreno, era un refugio, un hogar para nuestra familia, un lugar donde las risas pueden resonar para siempre si lo cuidamos. En su testamento, escribió que este lugar debía permanecer en manos de quien realmente apreciara su valor y su historia. Los murmullos de asombro comenzaron a surgir entre la multitud, resonando en los corazones. Charles, el concejal del pueblo, siempre supo de este testamento y lo ocultó porque le convenía la venta. Siempre estuvo del lado de los poderosos en lugar de la familia. Y ahora Javier se aprovecha de esos secretos. La comunidad estalló en gritos de indignación, y Javier se puso nervioso ante la marea de testimonios. Doña Rosa vio en sus ojos que la agitación se apoderaba de él. Esto no solo se trata de esta tierra, Javier. Es el futuro de nuestros hijos. Ellos merecen recordar de dónde vienen, y eso cobra aún más peso en este preciso momento, insistió. Pero estoy dispuesto a luchar, gritó un joven del pueblo, levantando un puño al aire. No dejaremos que la avaricia nos robe nuestra historia. La emoción crecía entre todos. Y en medio de la marea, Valeria, con la determinación ardiendo en su pecho, se dirigió a la multitud. Hoy no se trata solo de enfrentarnos a él, sino de unirnos en un solo clamor de identidad y esperanza. Nuestra historia es lo que nos une, gritaron al unísono muchos de los presentes, el sonido resonando como un eco poderoso en el aire y llenando la plaza de energía. Pedro, lleno de valor, se acercó a su madre y tomó su mano. ¿Estás lista, mamá? Hoy tenemos la oportunidad de reescribir nuestra historia, le dijo, y ella asintió con una sonrisa radiante. La familia estaba unida más que nunca, y eso les otorgó una fuerza inquebrantable. Con el respaldo de Valeria y la comunidad, comenzaron a formar un plan. Se dirigieron hacia la alcaldía, armados no solo con los documentos legales, sino con la pasión y el amor que llevaban en sus corazones. Esto es un acto de amor, y la historia siempre estará de nuestra parte, murmuró doña Rosa con determinación. Mientras se acercaban al edificio de la alcaldía, una sensación de pesadez y éxtasis llenaba el aire. La comunidad se unía en un estruendo, reclamando su lugar y exigiendo que se escuchara su verdad. En ese instante, Valeria se sintió como una guerrera llevando la llama de su familia, decidida a luchar por su legado. Delante de ellos, el alcalde escuchaba gemidos de debate entre sus colegas, algunos temerosos, otros en desacuerdo. La historia de esta tierra necesita ser revelada, declaró Valeria cuando la multitud se organizó. No estamos reclamando solo un papel, estamos reclamando nuestra identidad, nuestros recuerdos. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Javier avanzó, con su rostro escudándose en una mueca de desprecio, pero algo había cambiado en su postura. Se daba cuenta de que no estaba solo en la sala, no se trataba de él contra un puñado de desesperados, era una comunidad que seguía de pie, unida, desafiando su poder. Es solo un territorio, dijo, pero su voz tembló. Ustedes no tienen idea de lo que se enfrentan. Las palabras de Javier perdieron fuerza al ver a doña Rosa, a Pedro y a Valeria tan firmes como una muralla. No todo se mide en dinero. Esta lucha es por algo mayor, replicó doña Rosa con fuerza. Siempre tenemos unas bajo la manga, expresó Valeria, resonando con poder. Un susurro de acuerdo se extendió por la sala como un eco compartido. Podemos crear un nuevo lugar, un parque, una comunidad inclusiva, donde todos podremos recordar nuestra historia. Con la voz entrecortada, el alcalde finalmente se dirigió a Javier, cuestionando su argumento entonces. Siempre he defendido la comunidad, ¿no es así? Este lugar tiene una historia y un legado que proteger. Así, el eco de la verdad parecía resumar en cada rincón, llenando el vacío que dejó la ambición. Finalmente, Javier, completamente sometido ante la presión, dio un paso atrás. La realidad era que había perdido el control y se dio cuenta de que era imposible arrasar con algo tan poderoso como la comunidad unida.
Doña Rosa miró a su gente, sintiendo una mezcla abrumadora de orgullo y satisfacción. Su legado se mantenía intacto, su familia era más fuerte que nunca. Mientras la luz del día se desvanecía en un cálido resplandor dorado, una sonrisa radiante iluminó su rostro. Hemos ganado, y esta historia nunca se perderá. Las lágrimas de alegría recorrieron su rostro mientras celebraban el triunfo de su comunidad. Los gritos de alegría resonaban como una sinfonía. La historia y la herencia habían triunfado. Finalmente, Doña Rosa, Valeria y cada miembro de la comunidad se abrazaron, una promesa silenciosa de que siempre estarían juntos para proteger su legado. Sentían la esperanza renacer en sus corazones. Era su historia, y siempre lo sería. Ahora, queridos amigos, este es el mantenimiento final. Si deseas seguir disfrutando de este tipo de contenido inspirador y conmovedor, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo al canal. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y contarnos cómo te hizo sentir el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir esta historia con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Hagamos que esta historia y su esencia sigan creciendo.